Bienvenidos hermanos, los saludo en el amor del Señor. Primeramente damos gracias a Dios por el día que nos ha dado, porque sabemos que Él es quien nos ha cuidado durante la noche y quien nos ha levantado en las mañanas. Confiamos en Él, que será un grandioso día para alabarlo a Él y para que Él nos entregue su palabra y nos edifique con ella. Primeramente, para comenzar este culto del día de hoy, comenzaremos orando para pedirle al Señor que Él se establezca como el centro en este culto. Padre, primeramente, Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro sustento, Padre, porque sabemos que eres tú quien nos guía, Señor, y te estamos agradecidos, Padre, por haberte fijado en nosotros, Señor, y porque tú nos escogiste a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Sin ti, Padre, estaríamos desamparados, Padre, perdidos, Señor, y por eso damos gracias, Señor, porque nos encontraste, Padre, y nos mostraste tu luz, Señor. Te pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, te establezcas en este culto, Señor, en las familias, Padre, y en tu iglesia, Señor. Que tomes el control, Padre, de todo, de cada área de nuestras vidas, Señor. Amén. Te pedimos que tú seas abriendo nuestras mentes, Señor, nuestros oídos, Señor, preparando nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre, porque tu palabra, Señor, es eterna, Señor, porque sabemos que tu palabra es la verdad, Señor, y es sabiduría, Señor. En ti están todas las cosas, Padre, y te pedimos, Señor, que tú seas guiándonos, Señor, que tú nos des fortaleza, Padre. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, nunca volverá vacía, Señor, y sabemos que sin importar que tan pequeña sea, Señor, si va respaldada por ti, Señor, traerá fruto, Padre. Amén. Y te pedimos, Señor, que tú seas hablándonos hoy, Señor. Te pedimos que tú seas tomando control, Padre, de cada persona que expondrá, Señor, de cada versículo que se hablará, Señor. Amén. Y te pedimos que tú seas, Señor, dándonos sabiduría, Padre, que tú seas, Señor, entregándonos, Señor, de tu amor, Padre, de tu verdad, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, Padre, por aquellos que están viendo el video, Señor, por aquellos que no te conocen también, Padre, que tú seas, Señor, velando por todos, Padre. Te pedimos que tú seas, o sea, que tú nos conviertas en un canal de bendición, Amén. Señor, para todos los que nosotros, todos los que estén alrededor de nosotros, Señor, a tanto familiares como no familiares, Señor, nuestros vecinos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, tomando el control, Padre, de toda situación, Señor, de las enfermedades, Padre, porque sabemos que al final, Señor, sin importar lo que haya pasado, todo será para bien, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que tú seas dándonos paz a cada uno, Señor, en especial a nuestra hermana Sandra, Padre, y al pastor Pablo, Señor, y a su familia, Señor, porque están pasando por momentos difíciles, Señor, pero sabemos, Padre, que tú eres amor, Señor, sabemos que tú tienes un propósito, Señor, y que sin importar las cosas, Padre, al final de todo te veremos a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas dándonos fuerzas, Señor, que tú seas sosteniéndonos, Señor. Gracias. Y te pedimos, Padre, que nunca te apartes de nosotros, Señor, y que no permitas, Señor, que nosotros nos alejemos de ti, Señor. Amén. Que aunque sea a la fuerza, Padre, nos traigas, Señor, y que nunca nos sueltes, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Les saludo en la paz de Dios, mis hermanos. El Señor les bendiga. Hoy un nuevo domingo de alabanza al Señor, de culto, de adoración a nuestro Dios. Este es el día que Dios nos ha regalado. Nos gozaremos y disfrutaremos este día en la presencia del Señor. Cada día que Él nos regala es un día para alabar al Señor. Es un día más que su misericordia se renueva en favor de nuestras vidas. Mis amados, quizás un poco triste por parte de nuestra hermana Sandra, quien ha tenido que ver la partida de su madre. Es algo muy doloroso, quienes ya hemos pasado por eso. Pero nuestro Señor Jesucristo es quien la fortalece en esta hora, quien la abraza, quien la consuela. Él le da la paz, no solamente a ella, sino a su familia, también a nuestro pastor Pablo y a su familia. Tenemos nosotros, los que hemos creído en este Dios Todopoderoso, tenemos una esperanza viva, que sabemos que nuestros seres queridos han partido en los brazos del Señor y que en un futuro no muy lejano pronto nos reuniremos allá en la gloria celestial. Mis amados hermanos, quiero compartir un par de versículos, algo cortito nomás, que lo comparto porque primeramente me ha tocado a mí en mi vida personal y obviamente yo voy a dar testimonio de esto porque yo lo viví primero, el Señor primero me lo entregó a mí. Y es respecto a esto mismo que hemos estado hablando, que el pastor nos ha estado hablando sobre el reino de Dios. Nosotros, por ejemplo, en Lucas 11:2,
el versículo Lucas 11:2. Aquí vamos a pedirle a la señorita Catalina para que todos participemos en la hora del Señor. Ella me va a leer el versículo Lucas 11:2. Capítulo 11, versículo 2. Léalo, por favor, hijita. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Nosotros conocemos esa oración desde pequeño, yo creo, y a lo mejor muchas veces lo hemos hecho, pero sin conciencia de lo que estamos hablando. Decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero realmente, ¿queremos que el reino de Dios venga sobre nosotros? ¿Realmente estamos recibiendo ese reino que venga a nuestro hogar? Porque dice: hágase tu voluntad. Pero ¿cuántas veces no dejamos que Dios haga su voluntad? A veces lo decimos solamente con palabras, pero cuando Dios quiere hacer su voluntad, nos quejamos, empezamos a reclamar, no sé, como lo hacía el pueblo de Israel, y no dejamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. A veces nos parece ilógico a lo mejor las decisiones de Dios, pero Dios no se rige por la lógica humana. Todos los pensamientos y las acciones de Dios son más grandes, más sublimes, como dice su palabra. Sus pensamientos no son los mismos de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Porque todo lo que Él hace es perfecto. Su voluntad es perfecta hacia nuestras vidas. Nosotros realmente, al decir venga tu reino, que de verdad anhelemos que el reino de Dios esté en nuestro hogar. Y que de verdad estemos bajo el gobierno de este reino celestial. Que la presencia de Dios realmente permanezca en nuestro hogar. Se establezca en nuestro hogar. Y que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Que anhelemos su presencia y que aceptemos con gozo su voluntad. No solamente a lo mejor nos resignemos, ya, si está bien Señor, haz lo que tú quieras. No, sino que amemos esa voluntad de Dios, que seamos gozosos, que con alegría recibamos: sí Señor, haz tu voluntad, la anhelo, la espero tu voluntad Señor, porque sé que esa voluntad de Dios es perfecta, sé que Él va a hacer todo lo mejor para mí, lo perfecto para mí. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Si nosotros nos dejamos gobernar por seres humanos, presidentes, alcaldes, no sé, lo que tengamos, un jefe, nos dejamos de cierta forma guiar por ellos, gobernar por ellos, que son imperfectos, que son personas, hombres impíos, que se equivocan, que no son justos. ¿Cuánto más debemos dejarnos gobernar por el Dios Todopoderoso, por nuestro Padre Celestial, que es perfecto, que Él nos ama con un amor eterno, como dice su palabra: con amor eterno yo te he amado? ¿Cuánto más nos dejemos guiar por Él, gobernar por Él, que Él dirija nuestra vida? Si Él es perfecto, si sus pensamientos son solo de bien para nosotros, ¿cuánto más debemos hacerlo? Y dejarnos gobernar, dejar que realmente venga el reino de Dios sobre nuestro hogar. Y no solamente eso. Hermano, sabemos que habrá lucha, que el enemigo no se va a quedar tranquilo dejando que nosotros establezcamos el reino de Dios en nuestro hogar. Habrá lucha, como dice, por ejemplo, en Efesios 6:12. Catalina, léelo, por favor, hija. ¿Efesios? Efesios, sí, me lo dejé marcadito. ¿De cuál? Efesios 6:12. Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Sabemos que nuestra lucha aquí en esta tierra no es una lucha física, es una lucha espiritual. El enemigo siempre va a intentar destruirnos. Cuanto más nos queramos aferrar, cuanto más busquemos de Dios, más Él va a tratar de desanimarnos, de hacer que nos decaigamos, de que perdamos nuestra fe, nuestro gozo. Yo se los digo, hermano, por testimonio propio. Yo estuve un tiempo atrás viviendo una lucha muy grande en mi trabajo. Era una lucha con mi jefa. Yo lo veía como una lucha física, que era algo contra ella, que ella tenía contra mí. Pero Dios me decía: no, no es ella. Son las potestades que aprovechan de utilizarla a ella para dañarte a ti, para hacerte caer.
Pero a veces nosotros somos duros de servir, como dice su palabra, y no queremos entender. Pero Dios en su infinita misericordia nos habla una y otra vez, hasta que te hace entender que la lucha que tenemos es contra potestades, contra demonios, no contra las personas. Al contrario, esas personas son almas que hay que salvar. Entonces yo estaba arremetiendo contra ella en vez de arremeter contra el enemigo. El Señor me hizo entender, es una lucha espiritual, deja que yo pelee esta batalla, porque la batalla es mía, dice el Señor. Pero así como vienen las luchas, también viene la victoria. También Dios nos da la victoria. En Juan 16:33, mis hermanos, ahora vamos a hacer participar a nuestro hermano Gabriel. Juan 16:33. Que no dejé más caído. Estas Amén. cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Él nos da la victoria. La victoria ya está lista. El día que Él entregó su vida en esa cruz, ahí Él venció a la muerte. Él venció el pecado. Él venció todas las acechanzas del diablo, todos los decretos que se levantaban en contra de nosotros. El día que nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón, Él vino a nuestro encuentro, Él nos buscó y nosotros por voluntad propia lo recibimos como nuestro Señor, y a través de recibirnos Él nos dio esa salvación y también nos da la victoria. Esa victoria ya está. Nos dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a ser afligidos, que vamos a ser probados, pero a través de Él también hay victoria. Viene la victoria. Debemos esperar en Él. Debemos fortalecernos, hermanos. Y no solamente el que el reino de Dios esté en nuestro hogar, sino que extendamos este reino de Dios. El Señor me estaba enseñando qué estaba haciendo el enemigo, impidiendo que yo extendiera el reino de Dios en mi trabajo. No solamente que lo tuviera aquí en mi casa, sino que lo llevara hasta mi trabajo. Al tener esa actitud yo también agresiva con mi jefa, estaba impidiendo eso. Pero cuando yo cambié mi actitud, cuando yo decidí cambiar, obedecí a Dios y decidí cambiar y decidí pelear esta lucha con las rodillas, con la palabra de Dios, proclamando bendición. Mi querida pastora me aconsejó, ella me dijo: hermana, bendiga a su jefa. Yo empecé a orar así, a bendecirla, a pedir paz para su vida, a tener misericordia de ella. El Señor cambió todo en mi trabajo, hermano. Y esa es una forma de establecer el reino de Dios, de mostrar la diferencia de que tú eres un hijo de Dios, para que las personas vean algo distinto en ti. Ser un testigo fiel del Señor, como dijo su palabra. El Jesucristo antes de irse dijo: me seréis testigos. Debemos ser testigos y de una u otra forma ir extendiendo el reino de Dios. No solamente en nuestro hogar, sino en nuestro trabajo, el lugar de estudio para los que estudian, aquí en nuestro lugar donde vivimos, donde el Señor nos lleve. Debemos mostrar el reino de Dios, proclamar el reino de Dios. Esa es nuestra tarea como cristianos responsables, como testigos de Cristo. Pero tenemos que estar fortalecidos en el Señor, mis hermanos. Fortalecidos en el Señor. Tomar la armadura del Señor. Pero esa armadura debe ser siempre. No un día y después no. Siempre, porque la lucha es diaria. Todos los días, mientras estemos en esta tierra, tendremos lucha. Tendremos batallas que pelear. Estas luchas y estas peleas se acabarán solamente el día que lleguemos a la gloria de Cristo. Mientras estemos aquí, va a haber siempre batalla, porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. Pero nosotros tenemos que armarnos con la armadura del Señor, con su palabra, con oración, con clamor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, en Efesios 6, 10, 11 ahí habla de la armadura, la cual debemos usar todos los días para poder estar fortalecidos en el Señor y esperando en Él. Mis hermanos, vamos a alabar al Señor ahora, vamos a gozarnos en su presencia, disfrutemos este día, disfrutemos de adorar al Señor. Que el Señor les bendiga
Y ahora vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Bendiciones. Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino y la verdad, Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás.
Amados, amadas, buenos días. Nuevamente damos gracias al Señor. Yo creo que todos estamos con gratitud porque nuevamente tenemos un día en esta tierra, día domingo, para poder celebrar y rendirle culto a este buen Dios que nos ha llamado para servirle en este tiempo. Así que bienvenido. Damos gracias al Señor por la introducción al culto que Vivi y su familia pudieron hacer. También por la alabanza de Esteban, que nos prepara nuestro corazón para seguirnos metiendo en la presencia del Señor en esta mañana. Quiero decirles, hermanos, hermanas, algunas cosas antes de recibir la palabra. Oremos al Señor por Sandra, amada Sandra, nuestra hermana en Cristo de esta casa Cairo. Ayer su mamita partió de esta tierra, falleció, así que oremos por ella para que el Señor también consuele y traiga su paz a sus corazones y también a su familia. También oremos por el pastor Pablo Campos, su hermano Carlos, que necesitan de la oración, porque ayer también sábado de madrugada su madre, que se llamaba Flor Delia, también partió de esta tierra. Así que oremos para que la promesa de Dios, de la paz y el consuelo, pueda ser una realidad en sus vidas. Y así, estemos atentos. Cada día aparecen necesidades, motivos de oración, por el cual nosotros como iglesia hemos asumido una responsabilidad de ser rápido en orar cuando nosotros sepamos de alguna necesidad o de algún motivo de oración de alguna persona. Nos pongamos a la brecha y oremos e intercedamos por esas personas. También quiero decirles en esta mañana que vamos a tener dos invitados que nos van a hablar de la palabra de Dios en esta mañana. Dos pastores que se suman a tantos pastores. Yo sacaba la cuenta, más o menos llevamos 30 pastores que durante parte de este mes y el otro antes también nos predicaron en nuestros devocionales, Dios trayendo palabra a través de la abundancia de ministerios pastorales, de las gracias que Dios ha puesto en cada pastor. Así, imagínense así una tremenda bendición, casi 30 pastores, y esta semana vamos a continuar con otros pastores que Dios va a traer una palabra para esta casa Cairo. Hoy vamos a escuchar al pastor Josué Fonseca. Él ministra en Concepción y él nos va a traer una palabra también de parte del Señor en esta mañana, y también vamos a escuchar nuevamente esta palabra que es pertinente y que es una palabra muy clara y específica para nosotros a través de la vida del pastor Rogelio y su esposa Victoria. Ellos ministran en Brasil, en un estado que se llama Santa Catalina, en la ciudad Camboriú, que es una ciudad hermosa, es como un balneario, mucha playa, precioso, ya, donde Dios lo ha puesto a ministrar su iglesia en ese lugar. Así que ellos también nos van a hablar, así que estemos con un oído atento, ya, un oído espiritual atento para escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Antes de darle la oportunidad a Alejandro, que va a entregar la alabanza, que va a preparar nuestro corazón para después recibir la palabra de los pastores, yo quiero recordarles algo, una promesa del Señor Jesús en esta mañana, una promesa de Dios, una promesa que está en las Escrituras. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, el versículo 19 al 21, vamos a leerlo. Vamos a ver que Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. Y dice Hechos capítulo 3, en el versículo 19, 20 y 21, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta, subrayo esa palabra, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Una de las cosas que va a marcar el regreso del Señor Jesucristo, una señal, va a ser un proceso de restauración final que el Señor va a realizar en su iglesia. Dice el pasaje, Dios está restaurando, va a restaurar todas las cosas a la iglesia y reunir todas las cosas en la persona del Señor Jesucristo. Y esta restauración incluye lo sobrenatural
en preparación al regreso de la segunda venida de Jesús. La restauración de lo sobrenatural va a ser una característica que vamos a ver muy claramente, muy sobresalientemente en los ministerios de la iglesia y en su iglesia. Dios va a restaurar lo sobrenatural. El prefijo re en la palabra restauración significa de regreso o nuevamente. Restaurar algo significa regresar algo a su propósito, a su estado original. Dios va a restaurar lo sobrenatural en su iglesia como la promesa que Él ha hecho a su pueblo para estos últimos tiempos finales, que la gloria postrera será mayor que la primera, que lo primero, lo sobrenatural va a caracterizar esa gloria postrera. Y la razón de por qué Dios va a restaurar lo sobrenatural es porque Dios es un Dios sobrenatural. No te olvides nunca eso, hermano, hermana. Dios es un Dios sobrenatural, porque su reino es un reino sobrenatural. El evangelio del reino es un evangelio sobrenatural porque tiene la capacidad de conectar el cielo con la tierra. Por lo tanto, la iglesia no se va a quedar atrás. Y yo declaro y suelto esta palabra en esta mañana. La iglesia no se va a quedar atrás. La iglesia no se quedará atrás. Porque la iglesia también, como Dios, como su reino, como el evangelio, también la iglesia es una iglesia sobrenatural en el diseño original de Dios. Lo sobrenatural es la naturaleza de Dios mismo. El reino de Dios también, su naturaleza es sobrenatural. Lo sobrenatural es lo normal para Dios. Lo sobrenatural gobierna sobre lo natural. Por lo tanto, no nos olvidemos de eso. Iglesia, hago un llamado en esta mañana para que oremos en esa dirección. Debemos entender de que Dios desea que lo natural se convierte en algo elemental para nosotros. Sí, porque todavía vivimos en esta tierra y necesitamos vivir en el ámbito natural como producto de estar en esta tierra. Pero lo sobrenatural tiene que ser algo normal en nosotros a medida que nos vamos convirtiendo en ciudadanos maduros del reino de Dios. Lo sobrenatural no tiene límite. Amado, amada, sigamos creyendo a Dios, porque lo sobrenatural de Dios no tiene límite. Tenemos que quitar todas las limitaciones que hemos tratado de imponerle a Dios. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú estás con expectativa en este culto? ¿Esperaste este culto con fe, con expectativa que vas a recibir tu milagro, que vas a recibir algo sobrenatural en lo que puedas estar viviendo? ¿Estás esperando eso? No dejes de esperar, no dejes de confiar en Dios y confiar y creer que Dios tiene el poder de lo sobrenatural para intervenir en esa situación que tú estás pasando. Un milagro es una intervención sobrenatural de Dios que sucede en el ámbito natural y que desafía las leyes naturales y destruye los paradigmas mentales y va más allá del dominio del razonamiento humano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tú tienes que entender de que el diablo siempre ha sido o ha querido su objetivo reducir a la iglesia a lo natural. Que la iglesia pierda lo sobrenatural y solo se mueva en lo natural. Los carismas humanos, la fuerza humana, el intelecto humano, la teología, solamente teología intelectual, el humanismo, la religión ha matado lo sobrenatural. Pero Dios, como es su iglesia,
va a restaurar lo sobrenatural en su iglesia como la antesala también a la venida del Señor Jesucristo. El diablo sabe que tú puedes vivir en victoria si te mueves en lo sobrenatural. Por eso ha quitado la iglesia lo natural. Y por eso vemos gente derrotada, gente desanimada, gente que está perdiendo la fe, gente que está volviendo para atrás y no está perseverando hasta llegar al final en la fe en el Señor Jesucristo. El diablo así ha reducido a la iglesia lo natural, pero lo sobrenatural nos capacita para vivir en victoria en estos tiempos finales. Vivir un estilo de vida sobrenatural va a ser la clave, escúchame bien, va a ser la clave para vivir en estos tiempos difíciles. La clave para vivir en estos tiempos es buscar ese estilo de vida sobrenatural. Dios no puede ser descrito fuera del contexto de lo sobrenatural, como tampoco lo puede ser su reino. Sobrenatural deriva del prefijo sobre, que significa por encima o por arriba de lo natural. Por lo tanto, vivir en lo sobrenatural quiere decir vivir por encima de los problemas, por encima de las dificultades de esta tierra, por encima de todas las cosas que está sacudiendo a este mundo. La iglesia puede vivir sobre esa realidad cuando nosotros volvemos y recuperamos lo sobrenatural de Dios. Y Dios quiere eso, y Dios lo va a hacer, y Dios va a restaurar lo sobrenatural en la iglesia para que la iglesia esté sobre las situaciones que se están viviendo en este tiempo, en este mundo. Por encima, por arriba, tú puedes vivir, yo puedo vivir de los problemas, de las dificultades que me aquejan y que vienen a venir a robar la fe y que podamos nosotros caminar en derrota. Se puede vivir de una manera sobrenatural y Dios va a traer esa realidad. Por eso, por lo tanto, vivir en lo sobrenatural quiere decir vivir por encima, más allá o fuera del ámbito natural. Amada familia, vamos a orar. Con esta palabra vamos a recibir más palabra de Dios en esta mañana, más palabra de Dios, y vamos a orar. Pero recuerda que esa es la clave para vivir en este tiempo. Tenemos que vivir un estilo de vida sobrenatural. Busquemos entonces esa manera de vivir. Amén, y que así sea. Padre, le damos gracias por esta hermosa mañana y gracias porque seguimos preparando nuestro corazón para recibir más palabra de Dios, palabra sobrenatural. Gracias, papá, Señor, por Alejandro y su familia, que nos van a ministrar una hermosa alabanza y que van a seguir preparando nuestro corazón y también para adorar a este Dios sobrenatural y recibir esa palabra que va a seguir bendiciendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aunque
prometió, Él lo cumplirá. Señor, le decimos, aunque la lluvia no florezca, y aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en su presencia, me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá, no. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, se lo prometió, Él lo cumplirá. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Y en el hueco de su mano habitaré, nadie como Él, nadie como Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Fiel es nuestro Rey, poderoso es Él, poderoso es Él. Bueno es el Señor, conmigo va, conmigo va. Gran fidelidad, se lo prometió, Él lo cumplirá. Con fe, se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida
con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy soñé. Oh, oh, yeah, yeah, oh, oh, yeah, yeah. Con fe se derriban gigantes y los mares se abren. Con fe se mueven montañas al decir sus palabras. Con fe se derriban murallas y no es con espadas, es con fe. Con fe se levantan las manos y se grita bien alto: sálvame. Con fe se declara lo que no se ve, seguro de que tú lo vas a hacer. Con fe, lo imposible puede acontecer. La vida es más simple si es con fe, con fe, con fe. Mañana veo lo que hoy sé. Oh, oh, con fe, en el nombre de Jesús. Con fe, así es. Sí, Señor Jesús. Con fe en la palabra de Jesús se caen las cadenas, se abren puertas en su nombre. La enfermedad tiene que huir, el cansancio y el temor tienen que huir, porque cuando creemos en las palabras de Jesús se abre el mar y nuevas cosas vienen a la vida de aquellos que le creen. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. A los queridos hermanos de la Iglesia Comunidad Kairos de la ciudad de Concepción, comparto esta palabra en el nombre del Señor con todos ustedes. Soy el pastor Josué Fonseca, de esta misma ciudad de Concepción. Algunos de los más antiguos he conocido a través de los años y particularmente estoy agradecido al Señor por esta oportunidad que me da, querido pastor Marcos Monsalves, de participar con ustedes de esta palabra en este día.
quiero invitarles a reflexionar sobre la guía del Espíritu Santo en nosotros. Y el texto de nuestra reflexión se encuentra en el capítulo 8 de Romanos. Y quiero invitarles a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 27. Esa lectura la voy a hacer en la Biblia Reina Valera, que usted puede seguir también conmigo. Así que vamos a leer la palabra del Señor, pero antes quiero invitarles a tener una oración. Oremos. Señor Dios nuestro, grande es tu bondad y tu misericordia. Y por esto nos acogemos a ti, Señor. Nos acercamos en el nombre de Jesucristo. Y queremos pedir la guía de tu Espíritu para escudriñar tu palabra y entender de ella el mensaje que quieres poner en nuestro corazón en el día de hoy. Pedimos tu guía, pedimos tu misericordia y tu dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Leamos juntos entonces esta palabra de Romanos en el capítulo 8, los versículos del 13 en adelante. Leo esta palabra en el nombre del Señor y pongan mucha atención. Dice así la palabra del Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación geme a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos primicia del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Señor bendiga esta su preciosa palabra. Vamos a examinar este texto a la luz de el enfoque de ser guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Recuerden que en el capítulo 2 de el profeta Joel se dice: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y vuestras ancianas, y vuestros siervos y vuestras siervas soñarán visiones, profetizarán y tendrán sueños.
Esa es la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento ya está haciendo su labor, pero entonces está siendo profetizado. Y esa profecía se cumple en Hechos en el capítulo 2, cuando es derramado el Espíritu Santo a los creyentes, y de allí en adelante el Espíritu Santo sigue siendo su obra por los siglos hasta el día de hoy. Este Espíritu de Dios es derramado. ¿Para qué? Usted se pregunta, ¿para qué? Y yo también me pregunto, ¿para qué? El Espíritu Santo es enviado como consolador, como el que nos guía a Cristo. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene en su presencia gloriosa para estar con nosotros. Pero el texto nos responde. Este texto que hemos leído nos responde ¿para qué? En primer lugar, dice, para ser hijos de Dios. Si leemos el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. ¿Se fija el texto? Entonces, el Espíritu Santo guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo abre nuestra mente a la convicción de pecado. El Espíritu Santo nos acompaña en el sendero del perdón, del arrepentimiento. El Espíritu Santo nos dice, ahora pide perdón. El Espíritu Santo nos contriñe cuando hacemos algún acto que ofende a Dios o a los hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros acompañándonos, y el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Entonces, somos hijos de Dios a causa de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que somos hijos de Dios? Dice el texto siguiente: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en el temor, sino que habéis recibido, ustedes han recibido el espíritu de adopción, por el cual nos relacionamos con Dios con la expresión Abba, Padre, Papito, Papá. ¿Se fija? Así llamamos a Dios Padre, porque el Espíritu nos guía y porque hemos sido adoptados, integrados a su familia, todos los papeles en regla de tu adopción y de la mía, y entonces estamos en la familia de Dios, somos hijos de Dios. Y algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? ¿Cómo sé yo que soy hija de Dios? Y este texto responde, dice el versículo 16, dice el versículo 16, y voy a leer con mis lentes, y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se fija cómo sabemos que somos hijos de Dios? Pues muy bien, lo sabemos porque el Espíritu Santo da testimonio. Entonces yo puedo darme cuenta que el Espíritu Santo no solo me ha guiado al arrepentimiento, pero me ha dado la esperanza, me ha dado la certeza de la identidad de ser hecho hijo de Dios. Y el Espíritu lo confirma. Muy bien. Entonces esto dice, el Espíritu Santo nos guía para ser hijos de Dios. En segundo lugar, el mismo texto dice para ser herederos con Cristo, ¿no? Noten por favor el versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y que nos gusta ser herederos, ¿no? Pero sabes tú que ser herederos no significa solo la prosperidad, también significa el sufrimiento, la aflicción. Dice que somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Porque los hijos de Dios participamos con Cristo en sus sufrimientos. Cristo murió en la cruz por nosotros y la obra del Espíritu le potenció, le llenó de poder para aceptar los dolores de su sacrificio. En el poder del Espíritu Santo, Cristo dio su vida por nosotros.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y la palabra testigo significa mártir. Y me seréis mártires, es decir, a ustedes les va a costar. Jesús había dicho, Jesús resucitado le había dicho a los discípulos, como el Padre me envió, Juan capítulo 21, así también yo les envío a ustedes. ¿Cómo envió Dios al Padre? Lo envió al Hijo. El Padre envió al Hijo. ¿Cómo lo envió? Lo envió en dolores, en sacrificio, en aflicción. Entonces nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, en el sacrificio, en el padecimiento y en las aflicciones. Y dígame si no hemos vivido aflicciones y sacrificios en este tiempo, que son parte de nuestra militancia, parte de nuestra guía del Espíritu. Pero ¿sabe? El texto no termina ahí, ahí dice después, y seréis también participantes como coherederos de la gloria que ha de ser manifestada. Dice, ¿no? Versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Entonces, no solamente en los padecimientos, también en la glorificación, hemos de ser partícipes con Cristo, coherederos con Él. Pero la tercera parte es tan interesante como la que ya hemos visto. ¿Para qué somos guiados por el Espíritu? El texto nos dice, somos guiados por el Espíritu para ser guardadores de la creación. Para ser guardadores de la creación. Y por favor vea aquí el texto, los versículos que hemos leído, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Note el tremendo impacto del sacrificio de Cristo. No solamente nos sacó a nosotros de la esclavitud y nos adoptó como hijos, como dice el versículo 15, pues también hará lo mismo con toda la creación. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la extensión del firmamento anuncia la obra de sus manos. Días atrás estuve mirando fotografías del satélite Ganímedes, un gigantesco satélite del planeta Júpiter. Son muchos los satélites del planeta Júpiter. Yo a veces los veo con mi telescopio. Y digo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Las galaxias hablan del poder de Dios. La Tierra, que desde el espacio se ve azul, cuenta la gloria de Dios. Desde el pastito más pequeño hasta las plantas más hermosas, los bosques, los ríos, los lagos, el océano y la montaña, todo lo creado proviene de Dios, pero fue sujetada a esclavitud. Y esa esclavitud será algún día libertada. Y la creación será liberada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice la Biblia. Entonces Cristo no murió solo por usted, por mí, por la iglesia y por todo el mundo. Cristo también murió para hacer completo el plan cósmico de Dios, como dice Efesios capítulo 1, de reunir todas las cosas en Cristo. Y esto es lo que dice aquí. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como cristianos? ¿Hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? En primer lugar, nos guía la manifestación. Dice, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Manifestación significa intervención, participación. Nosotros tenemos que participar en la administración, en el cuidado de la creación.
La iglesia tiene que asumir lo que hoy día en el lenguaje de hoy se llama el compromiso con el medio ambiente. No porque lo digan las organizaciones ecológicas, sino porque lo dice la Biblia. La creación también será redimida y libertada. Y dice el texto que la creación está con dolores de parto, con gemidos. Y es interesante la expresión gemido, cómo se repite aquí en este pasaje que hemos leído. Gemidos, ¿no es cierto?, son esas palabras que no alcanzan a ser murmullo, pero que se dicen del alma, desde adentro, cuando hay un impacto emocional. Dice, la creación tiene esos gemidos, y después en el versículo siguiente dice que nosotros mismos gemimos. Y también dice que el Espíritu Santo gime, intercede por nosotros con gemidos indescriptibles, indecibles. La creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu Santo gime según el texto. Ahora, el Señor Jesucristo nos enseñó a ser guardadores de la creación. El Señor Jesucristo nos enseñó a tener cuidado por el medio ambiente. Noten, por favor, todo lo que significa en el ministerio de Jesús el lugar de la creación. Jesús nació entre animales. Jesús fue anunciado por una estrella que guió a los magos, a los sabios de Oriente. Jesús trabajó como carpintero con los árboles que traían al taller de su padre. Y las manifestaciones de Jesús con la creación son muchas. Son muchas. Por ejemplo, Jesús se bautizó en agua. Jesús utilizó la creación como un PowerPoint, como un elemento didáctico. Habló del pan, del rebaño, del agua, de la cizaña, del trigo. ¿Se acuerda? Usó la creación como su elemento pedagógico. Jesús también utilizó la creación como su púlpito para predicar. Predicó al aire libre. Y la utilizó como su rincón de oración cuando Jesús iba al monte a orar. Jesús navegó las aguas del lago de Galilea. Jesús caminó cerca del río Jordán. Se fija, las aguas forman parte del ministerio de Jesús. Jesús murió en la cruz, en una cruz hecha de madera, de los árboles del mismo sector. Y Jesús, al momento de su muerte, vio oscurecerse el cielo a las 3 de la tarde y temblar, porque la tierra tembló. La creación participó y no le pudo esconder en la tumba. La piedra fue removida y Jesús fue resucitado. En el ministerio de Jesús, la creación juega un rol esencial. Y eso es porque el Espíritu Santo guía a Jesús de la misma manera que nos guía hoy a nosotros. Y entonces, ¿cuál es nuestro rol? Pues cuidar la creación. Hermana, hermano, cuida tus basuras que contaminan. No bote las pilas, porque dañan la creación, el medio ambiente, dañan el agua. Cuida el agua. Cuida la energía que usas. No botes en forma irresponsable. Recicla, porque es cuidado de la naturaleza. Si cuidamos el bolsillo y la administración de nuestros recursos, que es lo propio, ¿por qué no vamos a cuidar la casa de todos, que es el planeta? No ensucies, limpia, porque de esa manera también el Espíritu Santo nos guía. ¿No? Recuerda que Jesús también recogió las basuras. ¿Se acuerda de eso? Cuando Jesús envió a sus discípulos a recoger todos los sobrantes, cuando hizo la alimentación de los 5.000 y recogieron en las mismas canastas, en las cestas, lo que había sobrado. No lo dejaron allí en el césped.
Entonces, nuestra propia responsabilidad nos viene del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es práctico. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Así que, hermanas y hermanos de la comunidad Kairos, la palabra del Señor es potente. Nos llama a ser guiados por el Espíritu, no solamente en tareas espirituales, sino también en tareas de servicio y de cuidado del medio ambiente. Cuando la gente vea que nosotros hacemos el cuidado del medio ambiente, va a creer en el Evangelio de Jesucristo. Ustedes están cerca del río, cuiden el río. ¿No? Allí en Pedro de Valdivia, en el sector de Pedro del Río, donde yo nací. Yo nací en Temístocles Rojas. Así que soy Pedro del Río y Sañartuano. ¿Cómo se diría eso? Soy penquista, pero de esa zona. Allí nací. Y doy gracias al Señor compartir con ustedes esta palabra. Y quiero invitarle a que tome en serio la guía del Espíritu. No solamente con las manifestaciones, también con sus deberes. La identidad de Cristo la identidad de cristianos, hijos de Cristo, hijos de Dios, nos viene de la manifestación del Espíritu. Los coherederos que somos, nos viene de la obra del Espíritu. Y la tarea con el medio ambiente y la creación nos viene como una misión del Espíritu. Y este texto termina diciendo: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los y las creyentes. Él conoce la intención. Y el Espíritu Santo, dice aquí, escudriña tu corazón y el mío. ¿Quieres dejarte escudriñar por Él? Quiero invitarte que el Espíritu Santo te guíe de verdad con su palabra en los actos cotidianos de la vida. No a la violencia, no al endeudamiento, no a la corrupción, no a una sexualidad irresponsable, no al maltrato ni al abuso de familia. Que sea el llamado de Dios, la guía del Espíritu para todos los días. Que el Señor sea pues con ustedes, les bendiga ricamente y la gracia de Dios les acompañe. Dios les bendiga. Saludos, iglesia amada Kairos. Queremos saludarles con mucho amor y cariño, felices de poder compartir con ustedes una palabra, confiando en el Señor que será de mucha bendición, de aliento para sus corazones. Gracias, iglesia, Pastor Marcos, a todos ahí de la iglesia por la oportunidad que ustedes nos invitaron para poder compartir esta palabra con ustedes. Y para nosotros es de grande bendición poder también hacer parte ahí como de esta familia de alguna forma. ¿Está bien? Amén. Vamos entonces a Romanos 13, 11. Una palabra hermosa que confiamos que será de mucha bendición y poderosa para nuestras vidas el día de hoy. Romanos 13, 11, yo voy a leer dos versiones distintas, ¿ya? Voy a leer la versión de las Américas primero y después Dios habla hoy. Dice así: estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten, ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Y Dios habla hoy, dice así: en todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos.
y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. Amén. La minha tradução brasileira em português diz, a primeira parte diz assim: hagam isso compreendendo o tempo em que vivimos. Esto que quería hablar un poquito de comprendermos el tiempo que nosotros estamos viviendo, porque es muy importante nosotros discernirnos el tiempo que estamos viviendo, porque cuando sabemos el tiempo que estamos viviendo, sabemos hacer las cosas todas a su tiempo. ¿Cuál es el tiempo que Dios tiene hablado? Que yo tengo entendido que Dios tiene hablado en este tiempo. Yo ya desde el comienzo de año estamos orando, pidiendo a Dios que lo queríamos hacer en este tiempo. El Señor habló a mí y a Victoria también comienzo de año que es un tiempo de estar en su presencia, es un tiempo de estar escondido y en intimidad. Escondido en intimidad con Dios. Estar ahí abajo de sus alas y estar ahí buscando conocerlo más. Buscar ahí estar en intimidad. Entonces muchas veces nosotros queremos estar ahí haciendo muchas cosas. Pero que el Señor habló en mi corazón en este tiempo, que era un tiempo de nosotros estarmos nele, buscando conocerlo cada día más, en tiempo que nosotros, que el Señor está buscando los verdaderos adoradores de la tierra. Este es un tiempo en que el Señor está buscando los verdaderos adoradores, y que viene a mi corazón que es un tiempo que muchos están siendo reprobados, que no están siendo aprobados por no buscar el corazón de Dios. Hay una iglesia que en este tiempo está siendo depurada, que está siendo purificada por lo Espíritu. Es un tiempo que yo entiendo que es un tiempo de que el Señor está separando la cizaña del trigo. Por la pandemia, ustedes van a perceber que cuando la iglesia empezar de nuevo a tener su culto, sus actividades normales, muchos que venían a la iglesia antes ya no van a venir más, ya no van a estar más. ¿Y por qué? Porque no estaban con su corazón firmado en Dios. Por este tiempo el Señor está permitiendo que se pase todo eso en la tierra. Y el Señor está buscando los verdaderos adoradores, las personas que tienen los deseos de buscar al Señor. Entonces, este es un tiempo que nosotros como iglesia debemos buscar a conocer a Dios más, de ansiarlo más por Él, de desearlo. Es un tiempo que tenemos que estar en su presencia, ansiando y buscando su presencia para que haga su venida, para que venga su venida. Porque yo entiendo que que el Señor no tiene un día específico para venir a la tierra. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios, Jesús, cuando vino acá, dije que yo no sé el día, la hora, yo no sé, pero yo entiendo que no hay un día marcado. Yo entiendo que así como cuando Cristo vino a la tierra, que las personas estaban hambrientas para que el Mesías viniese, para conocer el Mesías, y así la palabra de Dios dice que la plenitud de los tiempos se manifestó lo Hijo de Dios. La misma forma la iglesia en este tiempo, Cristo va a volver a la tierra cuando la iglesia estiver realmente con tanto hambre del Señor, hambrienta por el Señor, deseosa de ver el Señor, de que Él venga a la tierra. Y ahí sí que el Señor va a venir, que va a se manifestar. Yo entiendo que el Señor está buscando en este tiempo, y tiene hablado con nosotros, que está buscando una iglesia que sea apasionada por Él. Mira, yo paso una pregunta para ustedes. ¿Usted casaría con una persona que no
que não lhe ama? Certamente que não, certo? Pelo menos se supiera, não vai casar com uma pessoa que não lhe ama. Tampouco Cristo não vai vir a uma igreja a buscar a uma igreja que no lo espera, que no lo desea, que no está, que no lo ama, apasionada por él, porque el novio va a venir sí a buscar una iglesia que está apasionada por él, hambrienta, deseosa, despierta, que está entendiendo cuáles son los momentos, que se anima para seguir fiel, porque la palabra dice que está cerca el día. Entonces, hemos corrido una carrera, pero no permitamos que estos últimos tiempos nosotros perdamos esa esperanza, perdamos ese deseo, perdamos ese amor, esa pasión para encontrarnos con nuestro amado. La salvación está muy cerca, está más cerca de cuando nosotros creímos, está más cerca de cuando fue dicha esta palabra, cuando Jesús estuvo acá, está mucho más cerca de cuando yo creía en Jesucristo. Entonces, no dejemos que el tiempo, no dejemos que los afanes de este momento, no dejemos que los temores, que la incertidumbre, que lo que voy a hacer mañana, que cómo voy a ganar mi vida en estos tiempos, nos robe el deseo, nos robe el amor, nos robe la pasión, nos robe nuestra esperanza, que es en Cristo Jesús, que el que vamos a ser levantados un día por nuestro Señor. Entonces, anímate, iglesia, despierta, iglesia amada. Yo sé que ustedes están deseosos, están orando, están buscando al Señor, pero yo les animo a que sigamos. Despierten a sus amigos, despierten a sus hermanos. Yo sé que quizás la iglesia en este tiempo está difícil de poder reunirse libremente por el asunto del virus, mas estoy segura de que cuando hacen sus conexiones, hermanos, conéctate. Es un tiempo donde la iglesia se une. Conéctate, invita a otros que si tú sabes que no se están conectando a los cultos, que no se están conectando a los grupos de oración, anímalos, despiértalos, porque es un tiempo. Jesús va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Jesús está más cerca de lo que nosotros muchas veces imaginamos. Entonces, que no nos vaya a pillar, ¿cierto?, durmiendo, que no nos vaya a pillar con nuestras vestiduras quizás un poco sucias o no limpias, perfectas. Prepara tu espíritu, prepara tu casa, prepara tu familia, prepara tu espíritu para encontrarte con el amado, para encontrarte con tu novio. Amén. Amén. Yo estaba orando ahí a poco, como que el Señor hablaba en mi corazón, que es un tiempo de se santificar, es un tiempo de blanquear sus vestiduras, de purificarnos, de nos purificarnos. Eso que los espíritus hablaban en mi corazón algunos minutos atrás, cuando yo preguntaba al Señor que debería hablar a esta iglesia. Es tiempo, iglesia, de nos purificarnos, de nos santificarnos. Y ahí está, para encerrar esta palabra, en Apocalipsis capítulo 22, diz assim, el versículo 17. 16 diz, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Amém. E todo aquele que ouvir, diga: viene. Quem tiver sede, venga. E quem quiser, beba de graça de la água de la vida. Me llama a atenção, queridos, para encerrar, que o Espírito e a noiva dizem: vem. Amém. Vem, todo aquele que ouvir, diga: vem, e todo que tiver sede, diga: vem. Vem. O Senhor está deseoso, e o Espírito está manifestando o desejo da igreja de dizer a Cristo: venga, Senhor, te esperamos, mi amado. Te esperamos, mi amado de mi alma. Esse é o desejo do Espírito. Amém. Que a igreja tenha esse desejo em seu coração e que seja apaixonado como a novia quando quer se encontrar com seu esposo el dia do matrimônio, e assim também como o novio que quer se casar e que estar junto e que tem que esse desejo que este dia llegue. Amém. Pronto.
Así, amado, quiero dejar esta palabra para ustedes. Gracias, Pastor Marcos, Pastora Marcia. Nos sentimos muy honrados por poder nos acordar de nosotros acá en Brasil. Que Dios bendiga a ustedes muchísimo, muchísimo mismo, a todo su ministerio, su casa, toda la iglesia, todo que el pastor y la pastora colocar en la mano, que venga a prosperar y fructificar en nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos, iglesia amada, y desatamos sobre ustedes la luz de Cristo, que alumbre sus corazones, que este tiempo sea un tiempo de anunciar la venida de Jesús, de llamar a nuestro amado. Ven, Señor, que te esperamos. Somos tu novia, somos tu iglesia y esperamos a nuestro Señor. Muchas bendiciones, que la paz de Cristo reine y abunde en sus corazones. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao. Le damos gracias a nuestro Señor amado por habernos permitido ser parte de este culto, por habernos permitido adorarle, por habernos permitido escuchar su palabra, que siempre es tan oportuna para cada uno de nuestras vidas, ¿cierto? Su palabra que trae vida, que trae la revelación, que trae la verdad, esa verdad tan inmensa que Él sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos tener libertad, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Derramó esa sangre preciosa en esa cruz donde fue crucificado, donde murió, pero sabemos que Él resucitó, que Él está vivo a la diestra de Dios Padre y que Él está igual en medio de nosotros. Así que le adoramos con gozo, con gratitud, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Él tiene favor y cuidado con sus hijos. Y queremos terminar así también este culto, ¿cierto? Amén, hermanos. Terminamos este culto adorando al Señor y que tengan una muy bendecida semana en el nombre de Jesús. Amén. Amén.